recapitulamos de nueva cuenta y recordemos, ya no se recibe nada, porque siempre me sucede esta cuestión. Hay siempre alguien, uno, ¿no? Un alumno o dos, que indican que si todavía me pueden entregar trabajos, que si todavía me pueden entregar tareas pendientes. Ya no, por favor, atiendan a esa indicación. A partir de este momento ya no se recibe nada, ¿ok? Se trata de ya no tener que estarme regresando a calificar tareas entregadas fuera de tiempo, ¿ok? Para poder entregarles sus calificaciones, por lo menos para poder entregarlas a coordinación. A ustedes es lo de menos, porque los que cumplen en tiempo y forma, pues se les entrega, ¿no? El detalle es que si a mí me siguen entregando tareas extemporáneas, yo me atraso para entregar en coordinación. Ese es el motivo por el que ya no vamos a recibir tareas extemporáneas, por favor. Y ahora sí, vamos a darle inicio al último tema que nos corresponde, que avanzaremos lo más que podamos hoy para que la siguiente sesión pues ya nada más finalicemos lo que nos haya todavía hecho falta, ¿no?, de este tema. El tema que vamos a iniciar y que sin duda tendremos que concluir la siguiente clase será otros grupos vulnerables. Es con lo que iniciamos, ¿recuerdan ustedes? Cuando empezábamos nuestra asignatura, empezábamos con esta cuestión de todas las personas que se encuentran en situación vulnerable, ¿ok? Porque claro que sí, hay más sectores vulnerables en nuestro país, siendo, imagínense, nosotros decíamos, bueno, pues es que estamos hablando de un país en donde el 60% de la población es pobre, ¿sí? Entonces, pues, ¿cuántas personas no tendremos nosotros, obviamente, en este sector considerado vulnerable, ¿no? ¿Cuántas personas no tendremos agrupadas en los diferentes grupos vulnerables que existen en el país? ¿Ok? Entonces, sí existen más sectores vulnerables, además de la población indígena, ¿ok? Además, obviamente, de los niños en situación de calle, que ya habíamos analizado, ¿no? Y entonces, además de todos ellos, por supuesto, tenemos a las personas mayores, tenemos a las mujeres, sí, a los jóvenes que ya habíamos mencionado también. Entonces, independientemente de todo, aquí el programa no nos indica que veamos a las mujeres, no. Nos hace mención únicamente de otros grupos vulnerables y nos habla de las personas de la tercera edad, de las personas detenidas, ¿ok? De las personas obviamente con VIH, SIDA, de las personas migrantes y por supuesto de las personas con alguna discapacidad, nada más. Entonces, pues claro que sí, vamos a hablar así un poquito nada más de las mujeres antes de empezar a hablar de ello, ¿no? No menciono a los jóvenes en forma separada tampoco, entonces los mencionamos así, un poquitito nada más. No nos vamos a extender porque, como decíamos, el programa no nos lo está pidiendo. Por lo tanto, nada más es para tener un panorama más completo, ¿no?, de todos esos sectores que son vulnerables. Sí, las mujeres, en su caso, ¿no?, tienden a ocupar puestos de menor rango jerárquico que los hombres. Incluso, por ejemplo, de acuerdo a algunas investigaciones que se han llevado a cabo en la UNAM, nuestra máxima casa de estudios, vamos a utilizar en repetidas ocasiones criterios que se derivan de investigaciones que realizan, ¿no?, en esta casa de estudios. Estudio, esta investigación arroja que el 72% de los puestos, ¿sí?, por ejemplo, de investigadores categoría C,
están ocupados por hombres, ¿no? Vean ustedes, 72% ocupado por hombres. Entonces el resto, pues, para las mujeres. Si hablamos de la política, pues por 10% de los municipios mexicanos tienen mujeres dentro de los puestos, ¿no? Es una situación bien injusta, pudiéramos decir, porque la mujer tiene las mismas capacidades que el hombre. ¿No dice la Constitución que el hombre y la mujer son iguales? Que tienen los mismos derechos, pero que obviamente también tienen las mismas obligaciones. ¿No dice la Ley Federal del Trabajo, cuando habla del hombre y de la mujer? Tienen los mismos derechos, ¿verdad? Pero bueno, en la práctica no es así, ¿verdad? Y tenemos nosotros esas inconsistencias que derivan de la desigualdad que existe, ¿no? Si estamos hablando nosotros de una situación de género, por supuesto, ¿verdad? Que es determinante en esta cuestión. Sí. Ahora, veamos qué pasa con los jóvenes, así a grandes rasgos. Sí, los jóvenes, por su parte, nosotros tendríamos que en un momento determinado, ¿verdad? Van a sufrir un incremento en los niveles de pobreza en algunos de los de años recientes, ¿sí? Dentro de este porcentaje del que se habla, claro, también se hace mención a cantidades, ¿no? Y esto que les estoy mencionando es del 2010 al 2014, ¿no? 16.8 a 17.5 millones de jóvenes que se van a encontrar, por supuesto, dentro de la inserción laboral, sufren violencia y tienen pues muchas limitantes en cuanto a educación en todos los ámbitos, ¿no? Aunque los estudios de la UNAM arrojan algunas cifras relacionadas con determinado tipo de educación, ¿no? Pero bueno, y estamos hablando nosotros de un país en donde una gran parte de su población son jóvenes, ¿no? Y entonces el hecho de tener esta cuestión, que claro que sí tiene sus orígenes en la situación económica que prevalece en el país. No tenemos así un contrastes tremendos, ¿no? Y se habla, por supuesto, de la disminución, ¿no?, que existe, ¿no?, en la situación de el acceso a la educación de estos jóvenes, porque si no tienes los recursos para ir a una escuela privada, pues ya te quedaste, ¿no?, a trabajar, a enrolarte a las filas, ¿no?, de las personas que buscan oportunidades laborales. Pero si no tienes estudios, qué difícil es que encuentres un buen trabajo, o por lo menos algo a lo que aspiran los jóvenes, ¿no? Una situación muy compleja, ¿no? Entonces, las carencias sociales, obviamente, lo que trae consigo un gran problema de carácter económico, ¿no? En un momento determinado, nosotros tendríamos que indicar así algo a grandes rasgos, ¿no?, en relación a ello. Vámonos ahora con el tema que nos ocuparía realmente relacionado con el programa, y es las personas de la tercera edad. Sí, las personas de la tercera edad van a ser en general un grupo vulnerable. Qué difícil, porque generalmente se indica que su vulnerabilidad los hace débiles ante inclusive su misma familia. En algunos casos son objeto de violencia familiar, entonces sí son un grupo vulnerable, dadas sus condiciones físicas, psicológicas, ¿no? Y obviamente dada la necesidad que tienen de apoyo.
A esa vulnerabilidad, obviamente, se le tiene que sumar el elevado porcentaje que de estas personas, les decía hace un momento, que son objeto de maltrato, personas que sufren maltrato. Y mucho de ese maltrato lo sufren en su familia. Es increíble, de verdad, el hecho de que a lo mejor no lo podemos concebir, que sean los hijos, los nietos, los que maltraten a las personas mayores que tienen en su entorno familiar. Es increíble, pero se da. Las personas de la tercera edad suelen ser los pilares de la familia, ¿no? Pues en un momento determinado son los que aportan los conocimientos, ¿no? Aportan consejos, aportan actividades, van a ser el ejemplo, ¿no? La experiencia que les dan los años. Recordemos nosotros, si tuvimos la clase con ustedes de Historia del Derecho Mexicano, recordemos cómo trataban nuestros antiguos aztecas a los adultos. Los ancianos eran venerados por los aztecas, al grado que una bebida de dioses, que obviamente nada más podía beber el noble, también le permitían beberla a los ancianos, ¿no? Entonces, claro, eran personas que merecían un trato muy, muy especial, ¿no? Y sin embargo, nosotros los tenemos en muy poca estima, ¿verdad? Y por eso se dice que es un segundo grupo vulnerable, ¿no? Esas personas, esos ancianos, esas personas de la tercera edad, es muy conocido por todos que la familia en cualquier ámbito de la sociedad se va a encontrar en decadencia, en crisis, y que esto va a traer como resultado obviamente una serie de circunstancias y de creencias sociales en torno a los ancianos. Y se dice esto, de verdad, y qué lamentable que se tenga este tipo de criterios. Los adultos mayores no pueden satisfacer sus propias necesidades. Eso es lo que se piensa, ¿no? De una forma lamentable. No tienen capacidades ni habilidades para su autocuidado. Bueno, en algunos momentos estamos hablando, de hecho, si ya llegaron a una edad en la cual ya perdieron ciertas habilidades, claro que sí. Algunos dirían, pues son como bebés, ¿no? Cuando nosotros vemos aquí en nuestra mente esa imagen de cómo vamos a crecer, cómo crecemos, cómo vamos evolucionando y cómo se da ese retroceso y cómo se piensa que nosotros vamos creciendo y obviamente volvemos a la etapa en la que iniciamos, ¿no? Claro, en una situación en la que vamos a ser de nueva cuenta como niños, ¿no? Entonces, eso es algo que todos tenemos seguro, todos, ¿no? Y algo muy cierto dicen las personas adultas: como te ves, me vi; como me ves, te verás, ¿no? Entonces, ese es el ciclo de la vida. Se dice que, o se afirma también lamentablemente, los adultos mayores son inservibles, son inútiles, son un estorbo, ¿no? Entonces, esa forma de pensar, afortunadamente, ¿verdad?, en nuestro país, se tienen otras ya opciones. No es como hace algunos años, en los que sí, de verdad, sí se tenía completamente marginados a los adultos mayores. Hoy en día hay algunos trabajos que pueden desempeñar. Por lo tanto, tenemos que dejar de lado este tipo de pensamiento que les compartía hace un momento, ¿no?
porque esta cuestión, ¿no? Que se indica, son como niños, requieren de muchos cuidados, por supuesto que esto ya lo debemos de desechar, ¿no? Vamos a tener nosotros que para muchas familias los adultos mayores se vuelven una carga porque los tienen que cuidar. Es una situación en la que tendríamos que analizar el entorno, ¿no? ¿Qué es lo que sucede dentro de las familias? ¿Verdad? Entonces, analizar ese tipo de cuestiones. Permítanme, por favor.